Nos hemos dado un atracón de fútbol con el Mundial de Clubes y la Copa Oro, un atracón de fútbol cuando se supone que estaríamos de vacaciones visitando a nuestra abuelita, a nuestra tía, pero ya no nos da tiempo. Infantino no quiere que descansemos, Pastelín. Bien le dijiste, tú que le dijiste sabandija, ¿no? Pastelín, estoy Francisco Ciprián, Diego Arévalo en este podcast de Sporting Magazine, la cabe el rincón futbolero de Sporting Magazine, transmitiendo desde la gran Ciudad de México, bajo la mirada protectora de San Miguel Arcángel. Pastelín, una cosa te quiero comentar. Dura más el Mundial de Clubes que muchísimas relaciones amorosas. No, pues más que todas las mías juntas, Pastelín, el Mundial de Club ha durado más que todos mis noviazgos juntos desde la secundaria. Pero Ajá. fíjate, Pastelín, que el Mundial de Clubes a mí me ha arrojado varias reflexiones que sí me gustaría compartir contigo. Como te dices tú, primero la duración y la sobrecarga de partidos. Me parece que incluso en la industria futbolera, en cuanto a jugadores se refiere, tenemos dos opiniones, ¿no? Tenemos la opinión del jugador de clase A del Barcelona, que por ejemplo, él agradece que no se le haya invitado al Mundial de Clubes, sobre todo por la carga de partidos, ¿no? Que en algún momento ya lo habíamos platicado tú y yo, Pastelín. Son demasiados partidos, son demasiadas copas, es demasiada la exigencia para el atleta, ¿no? De que siempre tienes, como diría el sabio de Hortaleza, ¿no? Es ganar, ganar, ganar y después ganar, ganar y volver a ganar. Pero te digo que se dividen las opiniones y, por ejemplo, me encontré una que se me hizo muy buena de un futbolista mexicano que es el Antonio El Pollo Briseño, zaguero, zaguero de banca del equipo del Toluca, pero fíjate que hace una reflexión en Twitter, ahora X, donde el tipo decía, yo no sé por qué nos quejamos tanto los futbolistas si no nos hemos dado cuenta o no nos hemos acabado de dar cuenta que somos seres humanos terriblemente suertudos y afortunados porque a nosotros nos pagan por divertirnos en el terreno de juego, porque muchas personas quisieran estar en nuestros zapatos, pero porque no tienen las habilidades deportivas, no están. Y remataba el Pollo Briseño con su gran análisis. Yo hubiera encantado, yo hubiera sacrificado, encantado mis vacaciones simplemente por estar ahí, ¿no? Y habían otros futbolistas que participaron en el Mundial de Clubes, ¿no? Pep Guardiola también quejándose de la cantidad de partidos, incluso por ahí Tebas, ¿no? El presidente de la Federación Española de Exacto. Fútbol, ajá, que le estaba diciendo de Jolines, yo voy a hacer todo lo necesario para desaparecer el Mundial de Clubes, ¿no? Entonces, a mí me parece que te arrojan varias reflexiones. Una es esa. Número dos, y cambio un poco de toma, igual dentro del Mundial de Clubes. Me parece que la Liga Argentina es una de las más sobrevaloradas de todo el planeta. El gran marketing que hacen encargado, porque los argentinos son muy buenos para vender, tiran muy buen rollo para hacer eso, pues una vez en lo deportivo y nos damos cuenta que están muy sobrevalorados, ¿no? Ellos son como los regiomontanos del continente. Ellos piensan que Boca y River es el ombligo del universo y que todos los equipos del fútbol mundial nos tendríamos que rendir ante sus pies y a darle reverencia cada vez que ellos pasan, ¿no? Y ya nos dimos cuenta de que no pasó, de que el equipo de Boca perdió contra un equipo, contra el Outland, o no recuerdo el nombre, un equipo de Nueva Zelanda o de Australia, Nueva integrado por Zelanda. profesores de Nueva Zelanda. Pero lo más extraño, y fíjate, la cachetada de guante blanco que le dio el intelecto al deporte mismo, de que este equipo estaba integrado por profesores, por incluso un director de mercadotecnia de Coca-Cola, por vendedores profesionales, por profesores de o sea, por fisioterapeutas, pero profesionales, Pastelín. O sea, no fueron hechos como logos así en el barrio, ¿no? Con un carpintero, por ahí con algún, con algún, ¿cómo se llama? Por algún güey que atiende algún mecánico, ¿no? Que atiende ahí en la Buenos Aires su changarro. No, Pastelín, fue, pues literal, creo que el güey que eliminó al equipo de Boca o el que le metió gol, pues fue un tipo que era maestro, ¿no? O sea, una cachetada Ajá. con guante blanco al deporte mismo. Esa es una, ¿no? Entonces, Boca y River no son los grandes monstruos que nos estaban pitando desde un inicio, ¿no? Otra cosa que yo sí le agradezco al señor Gianni Infantino, al que le dije sabandija, que es un gran evento deportivo, Pastelín.
Si tú te fijas, por ejemplo, ahora que se disputó en la misma sede, y me refiero a misma sede Estados Unidos, la Copa Oro y el Mundial de Clubes, tú dime qué partido tenía más relevancia, incluso en el mercado mexicano, ¿no? El partido entre el Monterrey y el Borussia Dortmund, o el partido entre Guatemala y Martinica, correspondiente al grupo A de esta competencia, ¿no? Me parece que es una gran idea, y al tener un calendario deportivo tan apretado, me parece que la FIFA tendrá que sentarse y tendrá que ponerse a cabildear con cada una de las confederaciones para decir, a ver, el Mundial de Clubes es un gran evento, vamos a ver cómo lo acomodamos, y si hay necesidad de terminar con algunos eventos deportivos como la Nations League o la Europa League, pues hagámoslo, ¿no? Y démosle un valor realmente relevante para los equipos a nivel mundial, porque a mí sí se me hace muy atractivo que también en México nos la pasamos diciendo, es que hay que regresar a los torneos internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Oye, la FIFA te abrió un huequito para que te puedas clasificar a un mundial de clubes, que no nada más por lo económico, ¿no? Que por ahí leí que ya el equipo de Monterrey, solamente por haber llegado casi a octavos de final, ya se habían embolsado una cantidad nada despreciable de casi 20 millones de dólares, Pastelín. Y última, creo que se quedaron en 14, creo. en 14, pero imagínate, 14 Sí, no, millones de no, no, dólares, sí, Pastelín. muy O sea, buenos, ¿no? muy buenos, ya los quisiera yo para organizar mi próximo bodorrio, Para, digo que no me voy para, hacer, para hacer mi documental, Pastelín. para hacer mi documental, así creo que nos sobraría. Y otra cosa ya, vaya, otra cosa que también yo le veo, por ejemplo, ya aterrizando más a la Liga MX, que si realmente quieres competir en este tipo de torneos, por más hundidos que vengan los europeos, tienes que invertirle. O sea, tú no puedes hacer otra vez un Pachuca y un ridículo, de solamente ir con jugadores, de ir con un técnico mexicano de medio pelo, que sí, su único, digamos que sus credenciales, ¿no? Te apuntan, oye, Jaime Lozano ganó una medalla de bronce con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio de la pandemia. Oye, también ganó por ahí creo que una Copa Oro, una Nations League, pero cuando él se enfrenta a este tipo de escenarios ya mundiales, así, Pastelín, que no son de categorías menores sub-23, que ya te estás sentando a jugar con la gente grande, pues entonces me parece que también como reflexión tienes que decir, oye, si quiero trascender más, pues con la pena del universo, tengo que invertirle como el Monterrey, tengo que traerme o como ellos, ¿no? Canales, Sergio Ramos, la Sabandija Andrada, el portero que también ya se Fíjate, va, que fue el único fíjate, torneo que jugó bien. fíjate que ahí, Pastelín, a mí me hubiera gustado mucho más ver al León con James Rodríguez y toda esta preparación que Claro, venía haciendo, que Pachuca, ¿no? Sí, 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 ciertamente. Mira, fíjate algunos puntos importantes, ¿no? O sea, el tuit del Pollo Briseño es relativamente, es cierta, pues tiene su parte de verdad, ¿no? Pero el gran problema es que hasta los futbolistas necesitan descanso. El gran problema, vele la lesión del jugador del Bayern, ¿no? De ajá, Musiala. Mira, hay un sí, gran del problema con el, tobillo, ajá, hay un gran problema con el Mundial de Clubes y no es de ahorita. O sea, es desde que existe el fútbol. Y es que se sabe que es un torneo necesario. Se sabe que es un torneo que debe de existir, pero ante la saturación de los calendarios prácticamente en todos lados del mundo, pero sobre todo en los mercados más jugosos, América, Sudamérica y en específico Europa, por encima de todos, no hay dónde acomodarlo. Es el torneo necesario, el torneo que se necesita, pues, pero que no hay dónde acomodarlo. Necesitas mocharle al calendario. O sea, yo ahí sí, hay ahí una cuestión interesante, ¿no? Lo que decías de este tal Tebas, ¿no? Mira, es que el gran problema aquí, creo que el Mundial de Clubes te da esa posibilidad de ver al Auckland, ¿no? De Nueva Zelanda, de hacerle la travesura a Boca, ¿no? De ver a River fuera, ¿no?
Es cierto, hay cosas importantes ahí. Yo creo que todo mundo quiere ver a River y Boca, eso es indiscutible por muchas críticas que podamos hacer, pero también nos gustaría ver a Independiente, ¿no? También nos gustaría A ver Racing, a Racing, a Atlético Nacional de Colombia, a un equipo el na- chileno, a un o sea, equipo, un equipo uruguayo, a un equipo uruguayo, nos gustaría ver a Nacional, A Nacional de Montevideo, nos gusta, etcétera, ¿no? Es decir, al bueno, Colo-Colo, claro. claro, porque esos puntos, ¿no? Es decir, y también nos gustaría ver, pero a final de cuentas, aquí viene la cuestión que tiene que ver con esto que estás diciendo de la inversión. Bueno, si al final de cuentas las semifinales van a ser las mismas semifinales de la Champions, entonces no tiene mucho caso hacer un torneo tan largo. Es decir, la semifinal, la única que nos falta es la del Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid, ¿no? Ya tomando en cuenta que Real Chelsea ya Madrid, está contra el Real Madrid, ¿no? Tomando en cuenta que, entonces, tomando en cuenta que el Chelsea ya está en la echó el final. Fluminense, Entonces, ¿no? ajá, echó al Ujú. Fluminense hoy que estamos grabando esto, ¿no? Entonces, esas partes son importantes de reflexionar, de que el Mundial de Clubes es necesario, eso que ni qué, pero no hay dónde acomodarlo. Ese es el gran problema y se necesitan sentar todos con disposición incluso para saber, bueno, ¿y quién va a venir aquí? ¿Quién lo va a jugar? ¿Cada cuándo? ¿En qué momento? Yo más bien ayer estaba oyendo una transmisión, yo más bien creo que lo ideal sería un año después del Mundial y no un año antes del Mundial, ¿no? Pero hay tantos torneos hoy en el mundo, o sea, es esta cosa de las Nation Leagues que se han inventado, por ejemplo, en Europa, que a mí me parece completamente necesario, de la Nation League en CONCACAF, que no se sabe realmente para qué es o para qué, o sea, van a decir, es que da un boleto para esto, bueno, sí, pero No, ese es el... pero en Y ese caso de fíjate, la Nations League, por ejemplo, algunos analistas creen, Pastelín, que la misma UEFA lo hizo simplemente para centralizar a sus selecciones. Que ellos, como juegan sí, en fecha FIFA, lo que ellos evitan es que equipos de Sudamérica o, por ejemplo, ahora de Medio Oriente, por ejemplo, los petrodólares, pues es, güey, pues yo quiero irme a competir a tus competencias. Y ellos dicen, no, como que los europeos al final del día acabaron cerrando su mercado y entonces a los demás los orillan a armar la misma fiesta pero solamente que con invitados pedorros, ¿no? Es como en y, aquel capítulo de Los Simpson de ¿a quién tiene Krusty el payaso? No, pues y tiene a grandes hablando, personalidades y yo tengo nada más a Luis Miguel y a Juan Gabriel, ¿no? Y hablando de petrodólares, bueno, como que vimos muchos equipos cuyo nombre empieza con al, ¿no? Al El esto, Alalí, al el otro. ¿Por qué hay tantos als aquí? No creo que al sea de Alfredo. Ahora, una cosa muy importante aquí es que había estadios, o sea, hay muchos detalles aquí en este rol. Había estadios vacíos, semivacíos, creo que recuerdo un Atlético de Madrid, creo, Atlético de Madrid, Botafogo, no me acuerdo, creo que en el Rose Bowl, en el de pasar, que se veían así pequeños grupos de personas, ¿no? Para un estadio tan grande. Pero cantidad de cosas que hay que comentar sobre el Mundial de Clubes. Pero una cosa importante es que con todo y todo, el Mundial de Clubes, como ya lo decías ahorita, opacó a la Copa Oro. Y otra cosa, ¿por qué siempre todos los torneos se tienen que jugar en Estados Unidos, en un país que se ha convertido completamente hostil para el mundo? pues lo que yo pensaba, Pastelín, o incluso el análisis que yo llegué de esto, y qué bueno que lo tocas, porque yo pensé que cuando la FIFA empezó a otorgar las sedes de las copas mundiales, en este caso del Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos y ahora el Mundial de Clubes, yo creo que la FIFA dijo, perfecto, voy a organizar mis torneos en un país que no me va a ofrecer ningún tipo de conflicto, ¿no? No como por ejemplo en Rusia, que si tú te fijas, Paselín, siempre los países y las ciudades antes de albergar unos Juegos Olímpicos o de albergar un Mundial de Fútbol, pues siempre tienen sus desavenencias, ¿no? Por ejemplo, imagínate cuando el Mundial se jugó en Qatar, todas las ONGs que salieron en pro, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, ¿no? O también de los derechos laborales que tenían en temperaturas extremas trabajando los albañiles prácticamente de forma rápida y expedita para acabar de construir los estadios, ¿no? O por ejemplo, cuando los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Pastelín, no sé si te acuerdas, pero también toda la comunidad aborigen
que llegó a salir y dijo, oye, pues ¿quién nos preguntó a nosotros si queríamos ser sede de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, con todo ese contexto, me parece que la FIFA dijo, por fin, tenemos un país que no tiene todo ese tipo de broncas, viva Estados Unidos, viva USA, viva los dólares, porque también acaba de salir recién una nota de que la FIFA ya puso una oficina de la FIFA en la Torre Trump, ahí en Nueva York, Pastelín. Entonces tú nada más dime qué tan comprado está ya el fútbol, pero me parece que la FIFA apostó a eso y resultó que cuando llegan eso, el señor Trump se le ocurre hacer todo su desmadre y entonces, pues no queremos aquí a los inmigrantes, vamos a deportar hasta Salma Hayek, y también a la mejor Cotorro, no me importa, va para atrás. Oye, pero fíjate que la gente también está protestando acá. Oye, que mira que los aranceles. Oye, que mira que también la gente está marchando en las grandes ciudades de Estados Unidos por todos estos colectivos pro Palestina y que ya no quieren a los israelitas. O sea, Estados Unidos se convirtió en esa gran torre de Babel, Pastelín, que si tú volteas a ver, dices, no, hombre, o sea, yo ni de loco le daba una sede a Estados Unidos, ¿no? Incluso No, me acuerdo que por ahí el gobernador de California llegó a decir, híjole, ya estamos dudando si queremos ser la sede de los Juegos Olímpicos, Pastelín. fíjate que ahí en ese punto es muy importante porque existen sospechas muy fundamentadas, muy fundadas, muy bien fundadas, de que estas redadas que organiza esta bestia eh, afectan la entrada en los estadios. O sea, ¿qué quiere Claro, decir? Que muchísima gente, o sea, es decir, afectó en la Copa Oro y afectó en el Mundial de Clubes. Incluso hubo una redada llegaron los de, creo que se llaman la UCI, no sé, los que se encargan de hacer redadas. el A ICE, el ICE. ese, al Dodger Stadium en un juego de los Dodgers. Y los Dodgers no les permitieron la entrada. ¿Por qué? Sí, ¿sabes qué? Sí hay muchos, o sea, muchos indocumentados, gente que lleva aquí muchísimos años trabajando, o sea, porque si no trabajaran, no vendrían al estadio, que están en las Claro. tribunas y que vienen a apoyar al equipo y que son parte del equipo. Entonces, ahora esto, a mí se me dice decir, oye, a ver, creo que también es un momento de decir, ¿por qué todos los torneos tienen que ser en Estados Unidos, ¿no? O sea, tanto de clubes que tuvimos como la Copa ahora, cuando se supone que también estos torneos tratan de buscar ese desarrollo, ¿no? O sea, lo de este episodio que va a pasar a la historia, el empate de Auckland contra Boca, echándolo fuera, creo que eso es bienvenido en el deporte, bienvenido en el fútbol. ¿No? Claro, Las redadas, el centralismo en Estados Unidos, algunos estadios vacíos, este hecho de que duren tanto los torneos y todo. Saltando a la Copa Oro, el caso, o sea, de muchas cosas también que dices, bueno, aquí, ¿qué onda, no? Yo insisto, ese México dominicano, pues a nosotros, ¿a qué nos sirve? Pero lo que hizo Guatemala creo que es bastante, o sea, creo que motivo, ¿no? No creo haber sido el único mexicano por el hecho de que de que el Flaco Tena dirige a Guatemala. Creo que no debía haber sido el único de que se emocionó, de que le dio gusto que Guatemala llegara a la semifinal. Ojalá hubiera llegado a la final, ¿no? Hubiera ido yo al Ángel. Pero fíjate, ahí hizo una cosa muy interesante, creo, de reflexionar. Y es que sería muy padre que la Copa Oro, que por cierto, creo que no sé cada cuándo se juegue, ¿no? Pero cada 2 años. debería ser cada 4 igual, ¿no? Y que se vaya rotando la sede, una en Estados Unidos, otra en Centroamérica, otro en México, ¿no? Y si me apuras, como dice Raúl Orbañanos, otra en el Caribe, pero es en Centroamérica. Vamos a suponer que hubiera un grupo, el grupo de Guatemala se jugará en Guatemala, el grupo de Honduras se jugará en Honduras, el grupo de Costa Rica se jugará así sucesivamente. Y eso les daría, o sea, tanto recursos internos como de FIFA, como de CONCACAF, para desarrollar su fútbol, mejorar sus estadios, sus instalaciones, su infraestructura. O sea, ¿por qué todo se tiene que quedar en Estados Unidos? Ahí te va tu lanita. No, eso está deteniendo el desarrollo del fútbol, al menos en el caso nuestro, en Centroamérica.
creo que ver, o sea, ya estar hartos un poco de ese partido tedioso en el cual México por fuerza tiene que ganarlo y que si no lo gana, entonces el problema es que no lo ganó. O sea, no le deja nada si lo gana, pero pierde mucho si lo pierde, ¿no? Entonces, esa parte creo que pues es momento pero eso de que por fuerza en Estados Unidos ya estuvo con eso, ¿no? Me recordaste la paradoja de Bart Pastelín de la selección mexicana, si gana o no es malo si lo haces y malo si no lo haces, ¿no? Pues sí, la verdad a la selección mexicana le sirve prácticamente de poco. Al que sí le sirve de mucho, por ejemplo, es a la selección de Costa Rica, como decías, a la selección de Guatemala, por ejemplo, Costa Rica con Miguel Herrera, y con el Flaco Tena. O sea, a mí me gustó mucho y sí, la neta, te emociona que el equipo Chapín haya eliminado, por ejemplo, a la selección de Canadá, que también tiene un desarrollo deportivo en lo futbolístico también muy importante, y también debe de ser, porque va a ser también sede del próximo Mundial junto con México y Estados Unidos. Pero sí, me parece incluso que la Copa Oro, como bien dices, también se debería de hacer cada 4 años, estoy de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo que tendría que cambiar de sede, pero también, o sea, si nos damos a la infraestructura del fútbol centroamericano, me parece que a naciones, lo digo con todo respeto a nuestros hermanos hondureños, salvadoreños, costarricenses, me parece que ellos no tienen la infraestructura para recibir a diferentes naciones, ¿no? O a lo mejor la Copa Oro tendría entonces a lo mejor que restringirse tanto que a lo mejor tendría que arrancar tal vez en octavos de final o en cuartos de final para reducir el número de partidos y al tener menos número de partidos, entonces que sea más fácil la organización, ¿no? Y también desarrollar la infraestructura que también dudo que muchos países las tengan, ¿no? O sea, si no juegas en el Estadio Nacional ahí en Costa Rica, dudo mucho que hay otros equipos que tengan la infraestructura para recibirlo. Pero ya para aterrizar en la selección mexicana, también Espérame, algunas espérame, reflexiones. antes de que salgas de que Dime, saltes dime. al tricolor, ¿no? Es que es cierto, o sea, ¿quién tendría hoy la infraestructura? Costa Rica, ¿no? O sea, Costa Rica la tiene. Pero ¿de qué se trata? Se trata de tenerla, o sea, de desarrollarla. O sea, en 2 años podrán los hondureños reestructurar su estadio. Yo pienso que sí, con Oye, Pastelín, recursos. pero Y eso, sí, o sea, mira, sí, hay en El Salvador, o sea, hay una gran afición. O sea, si tú imagínate el estadio lleno, El Salvador contra el que tú me digas, ¿no? Se trata de desarrollar eso justamente que no se tiene, pero es que se convierte en un círculo vicioso. No vamos porque no lo tienes, pero tampoco lo tienes porque no vamos, ¿no? Se trata, o sea, es decir, la Copa, viste, había estadios en la Copa Oro completamente desolados. Así sí, es, ¿no? incluso reportes decían que los boletos estaban ya incluso a 15 y $20. Sí, o sea, es decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo preferiría ver El Salvador contra tal en el Cuscatlán que se va a poner hasta el bote, ¿no? Además, acuérdate, por ejemplo, cuando fuimos a Guatemala, o sea, yo he tenido la fortuna de ir varias veces a Guatemala, que tú dices, bueno, creo que aquí funciona o sea, no está tan prehistórico como se piensa, ¿no? No, no, Como lo no. pensaríamos. Un partido de la selección de Guatemala contra Jamaica, yo creo que sí lo aguanta, ¿no? Pero eso creo. o sea, Bueno, ahora, sí, ya arráncate. ¿Qué te pareció México? México me pareció pues normal, Pastelín, ¿no? Porque yo escuchaba a los super sabios de fútbol de todas las cadenas y quejándose amargamente, ay, que México juega bien feo. Y yo nada más les digo, a ver, si ya, con, si ya conoces al mago, ¿por qué te sorprende el truco, no? O sea, Javier Aguirre no es el hombre aventado, aventurado, propositivo en el juego ofensivo, de sí, vamos todos, fútbol total, tipo holandés, tipo Cruyff. Pues no, el Vasco Aguirre juega pues ratonero, medroso, siempre con el orden en sus equipos siempre es el primer argumento que él trata de presentar, ¿no? O sea, y no tienes que ser un súper sabio, ¿no? Simplemente ver algunos partidos del Mallorca, por ejemplo, yo en pandemia seguí mucho al Leganés de Javier Aguirre y Leganés era como la selección mexicana. Eran todos atrás y tenían un chiquitito, Brian Hill, que ahorita me parece juega allá en el Tottenham. Dásela a Brian Hill de 17 años
y a ver en qué hace, ¿no? Y si Que tienen, acá es lo si tienen, mismo. si te meten Acá gol, por eso Pastelín. digo, es lo Aunque se mismo, enojen, aunque se enojen nuestros amigos los macuarros del Cruz Azul, pero acá el juego es, el juego es échense a la Raúl Jiménez y que él se haga bolas, ¿no? y exacto, y ahí al Piojo le van a ver si consigue sentar No, una, pero, no, es una manteca. oye, Pastelín, por lo menos sentaron a a tu Charlie Rodríguez de toda la vida. Bueno, no, mi Charlie Rodríguez de toda la vida. Y le pusieron ahí este chico Gilberto Mora, que también me parece de las cosas rescatables, Y ¿no? Que él, también siempre le estamos quejando de, ay, es que no hay un recambio en la selección mexicana. Y a todos esos que se quejan de que es que deben de estar los mejores, y yo siempre les digo, pues sí, gordo, pero ¿cómo quieres que estén los mejores si no les das chance a los nuevos valores de que se desarrollen y se hagan los mejores? Porque si no, vamos a seguir sufriendo en la portería con un tipo de 40 años como Guillermo Ochoa, ¿no? Y como Malagón, que, ay, el gran baluarte. Malagón tiene 28 años, gordo, va a llegar de Pastelín, 29 al próximo. yo te advertí que Ochoa iba a ser clave para levantar el trofeo, y lo fue. Al, Sí, 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 y al lo final fue fue, el que llegó y lo levantó. lo levantó de buena onda, ¿no? Pero entonces a mí sí me parece, la verdad, muy refrescante que un chico de 16 años como Gilberto Mora Y el del haya Toluca, jugado. ¿no? Y Marcel Sí, Ruiz, el de. Marcel Ruiz, me parece una bocanada de aire Ajá, fresco con sí, unos sí, claras y igual. extra rico. Sí, qué bueno. Y también ya no ver a los mismos, ¿no? De los clásicos, ¿no? Romo y que el Charly Rodríguez y Edson, ay, la verdad, perdón que lo diga, pero me da mucha hueva. Y también otra cosa, ver los partidos de la selección mexicana, no sé, Pastelín. O sea, si tú padeces de insomnio, igual que mi hermana, pues ponte el México-Costa Rica y te curas así. O sea, no pasa nada. O el México-Dominicana, por ahí a lo mejor te despierta tantito porque México metió 3 goles. Pero sí, o sea, realmente un nivel muy bajo de la selección mexicana que a mí sinceramente no me sorprende nada porque la neta, pues para eso nos alcanza y como te diría tu mamá, ¿no? Cuando ibas al mercado con ella y tú le pedías la hamburguesa de McDonald's y no había y te compraba una de carrito, ¿no? Y luego tu mamá te decía, pues ni modo, mijito, es lo que hay. Y yo es lo mismo que yo le digo a todas las personas, pues es lo que hay, es el talento que hemos desarrollado, bueno, que han desarrollado la Liga Mexicana. Y ya está, y ya basta de estarse quejando todo el tiempo de que hay, que si el ascenso y el descenso, ya, eso pasa a Bueno, segundo plano. no te metas con el ascenso y el descenso, Pastelín, porque ahí No, vamos a, Pastelín, porque vamos a entrar en no. dificultades. A ver, espérame, antes de que Ajá, ya no nos da tiempo de saltar de tema. Mira, cumplió con la obligación. ¿Cuál era su pues sí, obligación? Ganar el ganar. torneo, ¿no? Feo y Y ya. todo, ganó. Ok. Y además creo que ganó claro, Diego, ¿no? O sea, creo que Sí, el sí, sí, partido sí. con Estados, creo que México es, por cierto, tremendo lío tiene Pochettino que ese equipo no funciona y no funciona y no funciona, ¿no? No, Bueno, también destaco esa parte de estos chavos, ¿no? De Gilberto Mora y de Marcel Ruiz. Marcel Ruiz ya no tan joven, pero de esas caras nuevas, ¿no? Yo ahí, en mis peros, yo ese muchachillo Piojo Alvarado, ¿no? Roberto Alvarado, yo sí creo que él es el clásico jugador de equipo, el clásico jugador de rancho, ¿no? O sea, claro. sí, tú ponle la camiseta de cualquier equipo y va a figurar, pero ponle una camiseta yo a él, ¿sabes qué haría? Lo hubiera enviado con el obvio, o sea, como en un equipo con aspiraciones a ascender en la segunda división española, para lo cual yo sé que eso no va a pasar, ¿no? Porque necesita subir su nivel competitivo, incluso su parte física, todo, técnica, física, táctica, todo. Bueno, ok. ¿Quién en verdad tiene que dejar la caguama, ¿no? O sea, es el señor Alexis Vega. Alexis Vega. Tiene que dejar las caguamas, Es que son, tiene que, son muy mira, penosas. yo propongo, tú cuestionas mis creencias religiosas, Paselín, pero déjame decirte, estoy bromeando, déjame decirte que juntito a la Basílica de Guadalupe hay un lugar para que los borrachines vayan a jurar. Tenemos que Sí, llevar a jurar a Alexis Vega. Esa es la clave del Alexis. O sea, si es que se ve hasta panzonudo ahora que, y no, lo dijo, Pastel, y lo no. dijo, lo dijo el Vasco, ¿no?
Lo dijo y lo dijo y lo balconeó en público, en donde sea. Creo que si Alexis Vega, que no Ay, no. es nada del otro mundo, pero tampoco lo hace mal, creo que si él jura, ¿no? Y deja el alcohol un año y la pachanga, creo que le puede llegar. Y mira, Si no lo hace, no va a funcionar. No, no, no te hagas ilusiones. mira, Pastelín, es que, ¿sabes qué? A luego me choca darte la razón, pero sí te la tengo que dar, porque realmente Alexis Vega, Pastelín, y no está muy lejos, con el Toluca y con Mohamed, se comprometió, dijo, bájale a tu desmadre, bájale a la pachanga, te voy a poner en forma, vas a jugar, y el tipo, o sea, es Alexis Vega en el Toluca, es nuestro Messi, Pastelín, es nuestro nuevo Cuauhtémoc Blanco, pero llega a la selección mexicana y de Cuauhtémoc Blanco pasa a ser un Piojo Alvarado y un Charlie Rodríguez común y corriente, que lo podemos ver en cualquier partido de fútbol. Y como tú bien dices, sí, Pastelín, pues es nuestro nivel, es lo que hay. Otra cosa que a mí me choca decir en temas de fútbol, me preocupa, ¿por qué no, Pastelín? A mí no me preocupa el fútbol. Más bien, a mí me deja dudas, por ejemplo, si es la portería, y yo A mí siempre me reflexiono, preocupan las pirañas, Pastelín. y a mí me preocupan los aspersores, Pastelín. No sé cuál prefieres, Pastelín. Si es el que hace eso sí me preocupa. No, pero la portería, Pastelín. Ya en serio, la portería, porque México ha sido un país de grandes arqueros a nivel mundial. Jorge Campos, el mismísimo Paco Memo, la Tota Carvajal, Adolfo Ríos, Osvaldo Sánchez. O sea, México es tierra de buenos porteros. México, desde que yo veo fútbol, desde los 10 años, tengo 45, 35 años, yo nunca noté que hubiera una carencia de porteros para México. Incluso hasta el mismo Adrián Chávez con el América, Pastelín, o Nicolás Navarro con el Necaxa, ¿no? Y ahora México, dices, oye, ¿qué porteros tenemos? Tengo Paco Memo, ¿cuántos años tiene? 39, madre, mi madre. Malagón tiene 28, ni sabe salir tampoco, chin. Y luego el tal Arrangel, no, Pastelín, No, no, Paco la Memo, estamos pasando muy mal. Paco Memo fue suplente de Paco Castrejón, Pastelín, déjame decirte. No, mira, ahí también creo que hay que tener cierta mesura, ¿no? O sea, decir, a ver, el Vasco yo creo que lo hizo bien con lo que tiene, ya lo dijiste. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy, ok. Pero fíjate una cosa, es este ambiente tan dividido, tan lleno de excremento que se vive en el fútbol mexicano, ¿no? Es que Ochoa, sí, bueno, entonces denos a ese gran portero que es mejor que Ochoa. Es la misma cosa con Jiménez. Y que este muchacho Santiago, con Raúl Jiménez. Que burlándose, bueno, pues ahí está quién es. O sea, denme al jugador que sea mejor que Raúl Jiménez en este momento y no hay. Desafortunadamente, el Chaquito ha tenido, desde que llegó al Milán, cuando llegó le fue muy bien y de ahí, y ya lo decías en un momento dado en uno de nuestros podcasts, y viene para abajo. Ay, pero ¿qué hay? Hay que tenerle paciencia y darle confianza. O sea, ¿quién hay mejor que esos? Bueno, es que no hay, güey. No O sea, hay. es que, oiga, ¿quién está mejor que Malagón? Hay que darle confianza, ¿no? O sea, sí, pero ya van a empezar a joder, a fastidiar. Malagón Exacto. en los tres campeonatos y en el subcampeonato, ha Fue sido un portero definitivo. muy, muy bueno, o sea, que tiene sus defectos. Sí, también los tenía Campos, déjame decirte, ¿no? Claro. Ahora que Campos presume de que Larios lo enseñó a salir, pues ya sé de dónde saliste, güey, ¿no? Vean el juego de México contra Bélgica en el debut de México 86, ya sabemos de dónde aprendió Jorge Campos, ¿no? O sea, hemos tenido buenos porteros, sí, pero buenos porteros, ojo, a secas, ¿no? Buenos porteros a secas. Sí, pero Ninguno había salido al extranjero, ¿no? no, Acuérdate, porque tenemos la mentalidad chiquita, pero nada más te pregunto, acuérdate de Osvaldo ahorita México, Sánchez. sí, ahorita México tiene un Osvaldo Sánchez, no. Es más, no te vayas tan lejos. ¿Tiene un Adolfo Ríos ahorita? No, pero ¿quién fue el culpable del aztecaso contra los ticos? Fue Osvaldo Sánchez, ¿no? O sea, decir, bueno, entonces hay que tener mucha mesura con esa selección. No, Sí, no es Pastelín. para. Se hizo otra vez, cierto, se hizo con lo que se pudo, en efecto, con lo que se tuvo.
pero también al mismo tiempo hay que tener mucha mesura, ¿no? Lo que ganaste no significa nada, ¿no? Sí, porque también en nuestra burbuja de la CONCACAF, México es el fortachón del barrio, pero cuando México sale de esa burbuja y se va a Sudamérica, se va con selecciones de medio pelo y en Europa, como Turquía o como Suiza, pues te acaban dando una felpa de perro bailarín y lo único que hacen es evidenciar todas tus carencias que tienes un montón, ¿no? O sea, imagínate, y nada más para cerrar, Pastelín, ya, toda la gente y todos los super sabios del fútbol, yo así le llamo a los comentaristas consagrados, los super sabios del fútbol, todos los super sabios que decían, no, pero ¿cómo México va con una selección B? ¿Te acuerdas esa gira que hizo México a Sudamérica, Pastelín, que jugó por ahí, no recuerdo contra qué equipo, recuerdo, River. creo que fue contra River y contra Botafogo, que decían, no, pero ¿cómo ponen a Gilberto Mora, ese muchacho que? Bueno, pues ese muchachito que antes todos denostaban y que cómo lo ponían, pues ahora sí el muchachito todo el mundo le aplaude. Y es más, ahora Pastelín, un dato nada más ahí para que veas. La misma chica que representa a Santiago Jiménez, al Chaco, a Chaquito, ya se lo apañó y dijo, venga, chepa acá, usted va a ser mi nuevo muchacho. Yo lo único que le pedía a todos, eran, así como dices tú, mesura, tiene 16 años, ya escuchaba algunos descerebrados comparándolo con Yamal, esta nueva figura del fútbol mundial, joven, por cierto, también, que tiene 18 años y juega en el Barcelona. Vayamos con calma. El chico No, juega sí, en Tijuana. Y otra cosa, y, el, por favor, le pido al y está Guadalajara que no lo bajito. contrate. Sí, Ah, y le pido también a Mauricio Vergara, no lo contrates, no gordo, te, no, 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 todo no lo lo que eches a toques lo perder. haces mierda. Sí, no lo eches a perder, déjalo ahí en los cholos, güey. Ahí nos cae a toda madre el chico, sí, cómo no. Sí, bueno, Pastelín, ya hemos llegado a al final de nuestro podcast. No vamos a hablar hoy del circuito de ascenso y todo el litigio que está ante el TAS. No vamos a hablar de esas horrorosas. No sé en qué momento se le ocurrió a Francisco Javier González en Televisa, que es buena idea tener a Faitelson, a La Volpe, en verdad, es un Ay, no. suplicio, ¿no? Luego tendríamos que hacer un análisis de cara No, como consumidores de los ¿sabes qué? programas. Ay, Pastelín. Francisco Javier ha destruido Televisa Deportes. Ha destruido toda la poca identidad, no poca, creo que sí era muy clara la identidad de Televisa. Hoy ya no sabes qué. O sea, él lo único que hizo fue traerse de otros lados, que ni siquiera los ha sabido amalgamar acá. Pero escuchar No. a La Volpe, a Faitelson y a este muchachito es en verdad un castigo. Sí, lo que pasa es que Televisa lo hizo muy mal porque quisieron hacer su propio ESPN y pues la neta no les alcanza, Pastelín. No, o No les, sea, o sea, y no, ni siquiera y es cuando te das cuenta de que el dinero no compra el talento. Es ahí cuando yo le digo a la gente, no confundan popularidad con inteligencia. No mira, porque seas popular necesariamente es inteligente y brillante para hacer o desarrollar una tarea, no. Eso está peor, esa tripleta está peor que tu canción del perro muerto, El Pastel. perro. Yo, eh, para, fíjate nada más cómo está, que yo preferiría, extraño a mi perro Bermúdez y a Raúl Sarmiento, ¿no? O sea, La pelota está en el fondo. Bueno, ya vámonos. Pastelín, cuídate Adiós. mucho. Saludos Amigos, para todos. gracias por ver y compartir. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga. Hasta la vista.